a todos, bienvenidos a la cápsula número 14 de la materia de metodología y arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar durante esta cápsula. Vamos a comenzar. Muy bien, ya que hablamos de la arquitectura y su relación con la metodología, en esta cápsula vamos a abordar cuáles son las cualidades que debe de tener el investigador en arquitectura. Investigar en arquitectura es una tarea que no es fácil, porque al hablar de arquitectura, hablamos de un punto en el que convergen el arte, la ciencia, ¿verdad? Y las connotaciones sociales. Y por lo tanto, el investigador deberá tener habilidades que, por lo general, habían sido o son características de una de esas disciplinas, pero al ser una disciplina tan multidisciplinaria, pues requerirá de habilidades combinadas en estos tres elementos. Entonces, un investigador deberá cultivar las siguientes cualidades. Primero, la rigurosidad de las labores. Como toda investigación y como toda actividad investigativa, es indispensable que los investigadores realicen sus actividades con rigurosidad científica y con apego al método científico. Es importante decir que este apego al método científico se va a dar de manera sistemática y ordenada. Se debe seguir adecuadamente los pasos y el investigador deberá tener el suficiente conocimiento y también el suficiente carácter para no dejarse endulzar por las mieles de la belleza estética, para no saltar pasos, para no adelantar pasos, ¿verdad? Al ser una disciplina tan interdisciplinaria, se ve afectada por varias cosas, principalmente por el punto en el que no hacen match las metodologías de las artes con las metodologías de la ciencia social, con la metodología de las ciencias de ingeniería, ¿verdad? Entonces, va a haber un punto en el que la manera en el que planteamos un proyecto choca en alguna de esas disciplinas. Por ejemplo, a lo mejor de una estética hermosa, pero matemáticamente no funcione. A lo mejor matemáticamente funcione, pero no sería tan funcional. A lo mejor sea funcional, pero la estética para lograr esa funcionalidad no es muy agradable. Entonces, cuando investigamos, necesitamos ser rigurosos con las actividades para ir cumpliendo paulatinamente con los objetivos de los proyectos que estemos diseñando. Y para eso se requiere de la siguiente habilidad, ¿verdad? Que se conoce como objetividad. La objetividad es la capacidad de analizar la información ignorando nuestra propia opinión. Y sucede esto. El arte es, en general, una disciplina complicada porque requiere, ¿verdad? Requiere, eh, de alguna manera, que eh, las personas aprecien, ¿verdad? La belleza de cierta manera. Entonces, en gustos respecto al sentido artístico hay una gran variedad y no va a significar que alguien tenga un gusto perfecto o un gusto adecuado o inadecuado. Va a significar que objetivamente hablando, cada persona puede llegar a ver algo o muy bello o no bello de acuerdo a su contexto o a su bagaje, ¿verdad? El investigador en arquitectura entonces tendrá muchas veces los retos de omitir o de suprimir ligeramente parte eh, de su opinión sobre la estética cuando ésta no se acople completamente al contexto. No quiere decir que lo va a ignorar, no quiere decir que se va a ignorar, quiere decir que tendrá que ser objetivo si la pieza funciona o no funciona, si el sistema funciona o no funciona, ¿verdad? No va a decir que él deje de tener ideas o deje de aportar ideas estéticas, sino más bien tendrá que ser lo suficientemente objetivo para entender si algo cumple o no cumple la función. Tendrá que tener un sentido de ética, pues atribuir a quien se deba de atribuir el crédito,
Hablar también que muchas de las investigaciones arquitectónicas no se van a hacer nunca en solitario. En realidad, la gran mayoría no se hace en solitario. Entonces, normalmente vamos a necesitar retribuir a todos, ¿verdad? A todos los que estén participando. Y también respetar las ideas. Cuando hablamos de ética, no solo tiene que ver con no robar, con ser amigos, ¿verdad? Sino tiene que ver más allá de eso. La ética profesional va a indicar que vamos a dar crédito por las técnicas de construcción, vamos a dar crédito por la inspiración artística, vamos a dar crédito por la crítica, ¿ok? Y como toda actividad humana y como toda actividad investigativa, también va a requerir que el investigador tenga una curiosidad intelectual, esa curiosidad que lo haga buscar cómo hacer las cosas de mejor manera, cómo se puede realizar algo, apoyándose de la otra actividad o de la otra cualidad que se llama creatividad, es decir, la capacidad de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Basados en la capacidad de observación de los investigadores, ¿verdad? Muchas de las ideas que se aplican en arquitectura, tanto en técnicas de construcción como en diseño, provienen de haber observado la naturaleza, provienen de haber observado otras edificaciones o provienen precisamente de observar que ciertas condiciones prevalecientes permitieron hacer ciertos diseños específicos, ¿verdad? Y esto se va a apoyar en el sentido crítico del investigador, quien tendrá la capacidad de juzgar su propio trabajo, pues nosotros como diseñadores del primer o del proyecto, somos el primer juez ante el que se nos va a presentar nuestro mismo proyecto, ¿verdad? Vamos a hacer el mayor esfuerzo por criticarlo, por encontrar los defectos, por encontrar esos puntos de fuga, ¿verdad? Vamos a hablar también que de la observación estética, y los aspectos de ingeniería y de los aspectos sociales, necesitaremos hacer una síntesis. Y esa síntesis, esa capacidad de síntesis es lo que nos va a hacer el proyecto. ¿Y cómo se va a ver esa síntesis? Bueno, pues se va a ver en un diseño, ¿verdad? Tal vez en el diseño de una técnica, tal vez en el diseño de una estructura. Y precisamente aquí es donde vamos a encontrar una de las cualidades más críticas, que es la expresión gráfica. El arquitecto deberá ser capaz de transformar números, figuras y formas en modelos que sean presentables, ¿verdad? Modelos que sean ejecutables. ¿Para qué? Porque en la investigación en arquitectura, sobre todo cuando hablamos de investigación para la urbanización y construcción de edificaciones, vamos a necesitar mostrar el resultado final sin que exista, ¿verdad? Y aquí vamos a llegar a otro punto que se conoce como perseverancia. La perseverancia, ¿verdad? Va a ser la capacidad de resolver los retos, ¿verdad? Precisamente guiados con creatividad y curiosidad intelectual, ¿verdad? Que son habilidades de las que ya hemos platicado, pero la perseverancia va a responder la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando alguien no ha hecho nada parecido? ¿Qué hacemos cuando la tecnología no alcanza la idea? ¿Qué hacemos cuando la idea aún no es ejecutable debido a las tecnologías? Y es aquí esta perseverancia, que es magnífica, que es uno de los elementos más importantes, una de las habilidades más importantes que debe desarrollar el arquitecto, es cómo superamos ese problema. En muchas ocasiones se empieza en el diseño de proyectos y no se ejecutan en el momento, sino se suspenden las investigaciones y se hacen otras investigaciones que puedan apoyar a la misma. Por ejemplo, cuando se construyó el edificio, perdón, del Burj Khalifa, uno de los principales problemas era la bombeabilidad del cemento, que en el momento no existía un edificio tan alto, ¿verdad? Y no se sabía cómo podían hacer para que las bombas tuvieran la capacidad de enviar el cemento hasta la altura correspondiente. Y el otro tema era que el cemento tiene un tiempo de fraguado, ¿verdad? Que lleva una temperatura, que va a una presión, ¿verdad? Entonces, se tuvo que investigar tanto la técnica de bombeo como el material o la lechada de cemento que se iba a utilizar, permitiendo hacer esas investigaciones o haciendo esas investigaciones pausando los métodos de construcción, ¿verdad? O pausando el diseño en sí del edificio, hasta que la tecnología alcanzó el punto para poder construir dicha estructura. Entonces, el arquitecto tiene que ser perseverante y en ocasiones paciente, ¿verdad? De entender
que muchas edificaciones o muchas ideas no han sido alcanzadas por la tecnología, pues la genialidad humana es esa, ¿verdad? Que el ser humano es un elemento, una fuente de ideas, y esta fuente de ideas en muchas ocasiones supera incluso las realidades presentes, y por lo tanto, el arquitecto tendrá la capacidad de derribar los retos que se le pongan enfrente y puedan ser derribados, o entender cuando necesita hacer algo más antes de proseguir. Así, como ven, el arquitecto tendrá habilidades estéticas, matemáticas, de ingeniería, ¿verdad? De estilo, de comprendimiento social, ¿verdad? De antropología también y sociología, para entender cómo van a interactuar los edificios. El arquitecto va a ser no solo, o el investigador de arquitectura no va a ser solo un elemento que busque un edificio bonito, va a ser un investigador que busque las mejores técnicas en los mejores tiempos, con los mejores propósitos, con los mejores materiales, en el mejor momento. Por eso, el investigador en arquitectura deberá ser riguroso, objetivo, ético, curioso, creativo, observador, crítico, expresivo y perseverante. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.